Hola. I know that much. Eso sí me lo sé. I want to read a short passage from Paul's letter Voy to a the leer Ephesians. un pequeño pasaje de la carta de Pablo a los Efesios. In Ephesians chapter 4, verse 1, Efesios capítulo 4, verso 1. Paul says, "As a prisoner for the Lord, then, Yo pues preso en el Señor, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, Be completely humble and gentle. con toda humildad y mansedumbre, Be patient, bearing with one another in love. soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. There is one body and one Spirit, Un cuerpo y un espíritu. just as you were called to one hope when you were called. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, who is over all and through all and in all. el cual es sobre todos y por todos y en todos. Here Paul talks about how important it is that there is unity in the body of Christ. Aquí Pablo habla de que es muy importante que haya unidad en el cuerpo de Cristo. He says, I want you to make every effort to ensure that the church is united and is one. Dice, quiero que hagan todo el esfuerzo posible para asegurarse que la iglesia esté unida en un solo cuerpo. There are people everywhere, sometimes in our churches, Incluso en nuestras iglesias hay gente de todos lados. that will divide the church. Siempre hay gente que divide la iglesia. We have congregations that can't get along with each other. Tenemos congregaciones que no se caen bien entre sí. And we have people in the churches unable to get along with each Y other. tenemos gente en la iglesia que entre sí no se caen bien, no se pueden llevar bien. And whenever there is that disagreement, that disunity, Y siempre que hay esa desunión, it grieves the Holy Spirit. entristece el Espíritu Santo. And when the Spirit is grieved, then the blessing of God is not present. Y cuando el Espíritu es contrito, entonces el Evangelio no está ahí. And so Paul says, there's one body, one Spirit. You have been called to one hope. Entonces el apóstol Pablo dice, hay un espíritu, un bautismo y han sido llamados a una esperanza. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all. Un Señor, un Dios y Padre de todos. Just one. Solo uno. It's amazing how we can even take a verse like this that's meant to bring unity in the church and use it to divide the church. Es asombroso cómo podemos tomar un pasaje como este a veces que se supone que está hecho para traer unidad a la iglesia y algunos lo usan para dividir. Let me tell you what I'm talking about. Déjame decir de qué estoy hablando. So, when I was living in Baton Rouge, before we started our church, Cuando yo estaba viviendo, antes de empezar la universidad, la iglesia que les platiqué, we worked at the university campus. trabajábamos en el campus de la universidad. We had a Christian group there, Teníamos un grupo ahí de cristianos and we sought to witness to those who weren't believers, and we met for worship. y tratábamos de predicar a los que no son creyentes y nos juntábamos para adorar al Señor. There was a young lady in our group Había una señorita en este grupo who had gone to a Bible study led by another Christian group. que había ido a otro grupo de estudio bíblico, la había traído otra persona. And after she had been in this Bible study Y for a después de little que estuvo en while, este grupo de estudio bíblico por un rato, she not only stopped coming to our group, no solamente dejó de venir al grupo nuestro, but she pretty much didn't want anything to do with us. pero no quería saber nada de nosotros. She started treating us like we were heretics. Nos empezó a tratar como si fuéramos herejes. And I didn't Y understand. yo no entendía. I found out that she had been going to this particular group's Bible study, so I went to see the leader. Supe que había estado yendo a este grupo de estudio particular, entonces yo fui a hablar con el líder de ese grupo. It turns out they represented a branch of Christianity Y resultó que ellos representaban un grupo de cristianismo that believed you could only be saved
que creen que solo puede ser salvo after you had been baptized by being immersed in water. después de que has sido bautizado en agua, Yes. Preferably by one of their ministers. preferiblemente por uno de sus ministros. Now, I am a Baptist. Ahora, yo soy un bautista. I am all for baptizing people. Yo estoy 100% I a love favor de to bautizar a baptize las people. personas. Me encanta hacer eso. I like to dunk them in the water and keep them there. Me gusta sumergirlos en el agua y mantenerlos ahí. I count to 30 before I let them come back Cuento hasta up. 30 antes de sacarlos. I want them wet. Los quiero bien Top mojados. of their head, the bottom of their Todo el feet. cuerpo, hasta Drenched. de la punta hasta la cabeza. So I'm all for baptism. Yo, por supuesto, estoy a favor del bautismo. But I'm sorry, you are not saved by baptism. Pero perdónenme, ustedes no somos salvos por el bautismo. But this group said, Pero no, este you grupo were. decía, no, sí, es el bautismo el que salva. Well, I went to talk to this leader. Y entonces hablé con el líder del grupo. He had been to seminary. Él estaba en el seminario, He had read a few books. había leído algunos libros It meant he knew everything, y él creía que sabía todo. or so he thought. O él pensaba eso. We started talking, Empezamos a platicar and I said, you understand that if you are right, y dije, ¿entiendes que si acaso tú estás en lo correcto, the vast majority of Christians la gran mayoría de cristianos in the world en el today mundo hoy and through history y a lo largo de la historia believed a false gospel? creyeron un evangelio falso? I started naming these great Christian leaders from the past. Empecé a referir a grandes cristianos líderes del pasado. If you are right, I said, Si tú estás en lo correcto, le dije, then these great leaders were lost. entonces estos grandes líderes del pasado están perdidos. He shrugged his shoulders. Y entonces le hizo así. It was like, so? Y dijo, ¿y qué? So? They're wrong. Y estaban equivocados. I'm right. Yo estoy en lo correcto. My little group is Mi right. pequeño grupo está en lo correcto. And then, Y entonces, from memory, de memoria, he quoted this very passage. citó este pasaje. He said to me, Dijo, there is one body, Hay un cuerpo, one spirit, un espíritu, one hope, una one esperanza, Lord, un Señor, one faith, una fe, one baptism. un bautismo. Our baptism. El nuestro He said. bautismo, dijo él. So imagine this. Entonces imagínense esto. Here is a passage Aquí está un pasaje that is meant to unite us, que está hecho para unirnos, and pride is able to use it to divide. pero hay gente que lo usa para dividir. That's what pride always does. Eso es lo que hace el orgullo. It divides Divide. people. We start thinking we're smarter than everyone else. Empezamos a pensar que somos más listos que todos los We demás. know the truth and they don't. Nosotros tenemos la verdad y And todos we los don't demás no. love them, we judge Y, them ni for siquiera, not y no knowing los the amamos, truth. los juzgamos por no estar en lo correcto. And it's a terrible sin against God. Y es un terrible pecado en contra de We, Dios. we grieve the Holy Spirit Contristamos al Espíritu whenever Santo there's that kind of pride. cuando quiera tenemos ese tipo de orgullo. Now, don't think I'm just pointing the finger at everybody else. Ahora, no piensen que estoy yo señalando a cualquier otra persona. Yours truly has shown a little pride on these things too. Si también nosotros hemos tenido esta clase de orgullo, también. Let me tell you one of my stories. Déjenme contarle una de mis historias. So we had a young man who was dating a young lady and attending our church. Había un joven que estaba saliendo con una chica de nuestra iglesia. And they made some friends in another church. Hicieron amigos en otra iglesia And they decided they were going to leave our church and begin attending y that dijeron church. que iban a dejar nuestra iglesia y iban a empezar a ir a esa otra iglesia. And it was a Christian church. Y era una iglesia cristiana, They believed the gospel. creían el evangelio. I didn't condemn him, Yo no los condeno, nor did the other members of our church. ni los otros miembros de nuestra iglesia. But we felt like they were taking a step down. Pero sentimos como que estaban yendo un escalón abajo. When they're at our church, they were up here. En nuestra iglesia estaban acá. But we went to that other church, Pero en they esa were otra taking a iglesia step down. estaban como un escalón abajo. About that same time, Más o menos por ese mismo tiempo, a couple Una left pareja that church dejó aquella and iglesia started coming to ours. y empezaron a venir a la nuestra.
said, well, we welcome you. Por supuesto, les damos la bienvenida. But tell me, Pero díganme, what did your friends at your church think when you started coming here? ¿qué piensan sus amigos de esa otra iglesia cuando empezaron a venir acá? And they said, Y dijeron, they felt like we had taken a step down. ellos pensaron que habíamos tomado un escalón abajo. Isn't that the way we are? Así somos nosotros. This pride that Este causes us orgullo to think that we can judge. Let me nos add hace a pensar pe- que podemos juzgar a los demás. let me add something to the story. Déjenme añadir algo más a la historia. Our family suffered a terrible tragedy a little over a year ago. Nuestra familia sufrió una tragedia horrible hace como un año. My younger brother, whom I led to the Lord, Mi hermano menor está con el Señor. was Él era- literally in the wrong place at the wrong time. Literalmente él estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. A man he had never met Un hombre que él nunca en su vida había conocido wanted to rob him Lo of quiso whatever robar. money he had. He had no money. no tenía ni siquiera dinero This man had a gun, y él tenía una pistola and he shot my brother dead on the spot. y le disparó a mi hermano y lo mató. You can imagine Pueden imaginarse the hurt to the whole el family. dolor en toda la familia. My brother had a wife Mi hermano and, tenía esposa and 4 children. y 4 hijos. It was deeply moving. Fue muy To see conmovedor Hundreds of people from ver the cientos community de come personas de la comunidad venir to pay their respects. pues a darle el debido But respeto. what meant so much to me, because my brother lived in Baton Rouge, Lo que significó mucho and porque, we lived hundreds of miles away. porque él vivía en este pueblo que no se pronunciar y nosotros muy lejos. What meant so much to me Lo que was significó how mucho his church loved his family. como la iglesia amaba a la familia. When my brother Dale was murdered Cuando mi hermano murió, fue asesinado and his family was broken, y su familia estaba rota. his church came around him La iglesia los them, arropó, and loved los them amó, and cared for them, los cuidaron and they've done the same ever since. y han hecho lo mismo desde entonces. That was the very same church I was talking about. Esa es la misma iglesia de la que les estaba hablando Many yo hace years rato, before. muchos años antes. We felt like the folks who left that church from ours took a step down. Or Sentimos que los hermanos que se fueron de nosotros se fueron un escalón abajo. that church Pero was esa the iglesia one that loved my brother's family. Fue la que amó a la familia de mi hermano. You know, there's something more to Christian unity than agreeing on every single doctrine. Saben que hay algo mucho más en la unidad que simplemente estar de acuerdo en cada particular doctrina. And I want to read a scripture Y quiero and leer then, una palabra and then speak to a particular problem area in the United States that you might face some here in Mexico as well. y después voy a hablar de un particular problema que existe en Estados Unidos y que a lo mejor ustedes también han experimentado. I want to read from Colossians starting in chapter 1. Voy a leer de Colosenses capítulo 1. In Colossians 1, starting in verse 24, Verso 24, here's what Paul says. esto es lo que dice Pablo. Now I rejoice in what I am suffering for you, Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros and I fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ's afflictions, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, for the sake of his body, which is the church. por su cuerpo que es la iglesia. I have become its servant by the commission God gave me. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada. Everyone in this room Todos, can en say este- the same thing. todos aquí podemos decir lo mismo. We are all servants of the church by a commission that God gave us. Somos siervos de la iglesia por una comisión que Dios nos dio. And Paul says it was his commission to present to you the Word of God in its fullness. Y Pablo dice que es su comisión presentar la palabra de Dios en plenitud. Paul wanted to preach the whole message. Pablo quería predicar el mensaje completo. We are called to preach the whole message. Nosotros somos llamados a predicar el mensaje completo. But notice what he says. Pero noten lo que dice.
The Word of God in its fullness, he says, Cumplidamente la palabra de Dios. he's speaking of the mystery that has been kept hidden for ages and generations, El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, but is now disclosed to the Lord's people. pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. To them, God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. What is the mystery? ¿Cuál es el misterio? What is the fullness of the Word of God? ¿Cuál es la plenitud de la palabra de Dios? He says it right here. Él lo dice aquí mismo. It is Christ in you, the hope of glory. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Look what he says. Y miren lo que He dice. is the one we proclaim. Él es a quien anunciamos. We proclaim Jesus, Proclamamos a Jesús, admonishing and teaching everyone with all wisdom, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, so that we may present everyone fully mature in Christ. a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. To this end, I strenuously continue with all the energy Christ so powerfully works in me. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. All right, verse 1. I want you to know how hard I am contending for you and for all those in Laodicea. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea And for all those who have not met me personally. y por todos los que nunca han visto mi rostro, My goal is that they may be encouraged in heart para que sean consolados en sus corazones, and united in love, unidos en amor, in order that they may know the mystery of God. hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, Here it is again, that mystery, el misterio de Dios, namely Christ, que es Cristo, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. I tell you this so that no one may deceive you by fine-sounding arguments. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, For though I am absent from you in the body, I am present with you in the spirit, Porque aunque- and delight to see how disciplined you are and how firm your faith in Christ is. porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Now it's a long passage, I know, but what I'm Sé que wanting es un you to largo see, pasaje. what I'm wanting you to see here Lo que quiero que veamos aquí is that Paul is talking about preaching the whole Word of God, es que Pablo está hablando de predicar la palabra de Dios completa, revealing the mystery of God. revelando el misterio de Dios. He's talking about fullness. Está hablando de plenitud. I want you to have everything that God has for you. Quiero que conozcan todo lo que Dios tiene para I want you to ustedes. be mature in Christ. Quiero que sean maduros en Cristo. So, where is that fullness found? Entonces, ¿dónde encontramos It's esa found plenitud? in Jesus Christ. Se encuentra en Jesucristo. It's not found in some extra doctrine. No se encuentra en alguna doctrina extra. At the time that Paul wrote this letter, Cuando Pablo escribió esta carta, there were people in Colossae había gente en Colosas that were saying, yes, you should follow Jesus Christ. que decían, sí, hay que seguir a Jesucristo. But if you want to reach spiritual maturity, Pero si quieres encontrar madurez espiritual, you need to accept this other teaching we have as well. necesitas aceptar esta otra enseñanza que tenemos también. They preached a Jesus plus gospel. Predicaban un Jesús más evangelio. It has to be Jesus plus some extra wisdom. Tiene que ser Jesús más una sabiduría extra. Sometimes it'd be very intellectual. Tal vez puede ser muy intelectual, They may be able to quote many Bible que verses. pueda citar muchos pasajes bíblicos. But Paul says, I don't want you deceived by fine sounding arguments. Pero Pablo dice, no quiero que sean engañados por palabras persuasivas. I want you to know the fullness is found in Jesus. Quiero que conozcan la plenitud que se encuentra en Cristo. So then, Paul says, Entonces, dice Pablo, I love this. Every minister of the gospel ought to look at this, pray over this. He says, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord, todo ministro del Evangelio debe poner atención a esto. Por tanto, de la manera que habíais recibido al Señor Jesucristo, continue to live your lives in Him,
andad en él, arraigados y sobreedificados en él, rooted and built up in him. sí, ya lo había leído. didn't Arraigados match, did y it? sobreedificados en él. I'll just read it and then you can read it all in Spanish since you have it right there. Okay. Okay. Rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. How did you receive Jesus Christ? ¿Cómo How did you get recibiste saved? a Jesucristo? ¿Cómo fuiste salvo? You turned from your sins to Christ. Cambiaste del pecado a Cristo, ¿cierto? You put your faith in Christ. Pusiste tu fe en Cristo. You didn't have to do anything else. You put your faith in Christ. No tuviste que hacer nada más, simplemente pusiste tu fe en Cristo. Paul says, just as you receive Christ, Pablo dice, tal como recibiste a Cristo, continue to live your lives in him. anden en él, continúen su vida en él. Do you want fullness, ¿Quieres plenitud? spiritual maturity? ¿Madurez espiritual? He says, do what you did at the beginning. Pablo dice, haz lo que hiciste desde el principio. Turn ever more profoundly away from sin Voltéate por completo del pecado and put your faith in y Christ, pon tu fe en Cristo. rooted in him, Arraigados en él, built on him. edificados en él. Jesus is everything. Jesús está en todos Not lados. Jesus Él es todo. plus. No Jesús más. Jesus is everything. Jesús es todo. Now, through the history of the church, there have been times En la when historia de, people, en la historia de la iglesia hay momentos en que when people have added to the simple gospel of Christ. han añadido cosas al evangelio simple de Jesucristo. During the Reformation, Durante la Reforma, Martin Luther Martín Lutero rebelled against all the things that the church had added to the gospel. se rebeló contra todas las cosas que la iglesia había añadido al evangelio. Things you had to believe, Cosas que tienes que things you creer, had to do. cosas que tienes que hacer. And Luther said, no. Y Lutero dijo no. Actually, he was German, so he said nine. De hecho, él era alemán, entonces dijo nein. But he meant the same thing. Pero es lo mismo. Jesus is the fullness of God. Jesús es la plenitud de Dios. It's not Jesus plus, No es Jesús más, it's faith in him. es fe en Él. Now, in America, En Estados Unidos we have tenemos more than one issue that's dividing us. muchos, más de un problema que nos divide. One issue that has divided us, not as much today as some years ago, Un problema que nos ha dividido, no tanto hoy, pero hace muchos años, hace años, was the charismatic movement. era el movimiento carismático. Now, I want you to know, Quiero que I sepan- was saved Yo fui salvo in a charismatic church. en una iglesia carismática. I am not anti anyone Yo no soy anti nada. who wants to be open to what the Holy Spirit can do. No soy anti nadie que quiere estar abierto a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. But when someone wants to start talking about gifts Pero cuando alguien quiere empezar a hablar de dones and all sorts of mystical y experiences, toda clase de experiencias místicas and they forget about Jesus y Christ, se olvidan de Jesús, that's not for me. eso no es para mí. Jesus Christ Jesucristo is the fullness of es God. la plenitud de Dios. I believe in Yo creo- whatever the Spirit of Christ wants to do, Yo creo en lo que sea que el Espíritu de Cristo quiere hacer, but I'm not going to work it up. pero yo no lo voy a hacer por mí And I'm mismo. not going to tell other Christians that they don't have the Y Spirit. no le voy a decir a otros cristianos que ellos no tienen el Espíritu. And I'm not going to add some Jesus plus Y teaching no voy a añadir una enseñanza del tipo Jesús that más, supposedly makes me powerful in the Spirit. que supuestamente me va a hacer poderoso en el Espíritu. In the United States, we've had a lot of division because of this En los teaching. Estados Unidos tuvimos mucha división por este tipo de enseñanza. But much of that has been dealt with. Pero la mayoría de eso ya lidiamos con eso. More serious today Más serio el día de hoy is a new version of Calvinism. es una nueva versión del calvinismo. Are you familiar with ¿Están Calvinism? familiarizados con calvinismo? Is it a controversy within your churches? ¿Es una at controversia times? entre sus iglesias? We have many younger Tenemos Christians muchos jóvenes en las that are cristianos very attracted to
what we call neo-Calvinism que son atraídos a lo que nosotros llamamos neocalvinismo or Reformed theology. o teología reformada. Now I have another confession to make. Tengo otra confesión que hacer. I keep making confessions. Sigo haciendo confesiones aquí. I mean, after this morning, Después de esta you're mañana, probably wondering, Ustedes tal vez se is the preguntaban, man even a Christian? ¿siquiera será cristiano este señor? And yes, I did get saved in a charismatic Y church. sí, yo fui salvo en una iglesia carismática. And for Y several years, por muchos años I was a Calvinist. fui calvinista. Pastor, they are shocked. El pastor está impresionado. Yes. Sí. For a year, I went to a Reformed seminary. Por un año fui a un seminario reformado. Yes. Sí. And Y I have so much to say about this. tengo demasiado que decir. You have time, don't worry. Do I have time? Yes, We're yes. in Mexico. We get time. Yes, yes. We don't Preachers care get about time time. in Mexico. Los predicadores tienen mucho tiempo en México, ¿verdad que sí? In America, they don't give us time. What you say in Mexico stays in Mexico. Yeah. Yeah, that's my dad. No, it doesn't. I see two cameras. Aquí hay dos cámaras, no me engañan. In a moment, I want to say something about pride and how that plays En un in. momento diré algo acerca del orgullo y cómo tiene juego en esta discusión. But first, I Pero want to primero- tell you my story Déjenme contarles mi historia and why I was a y Calvinist por qué fui un calvinista and why I no longer am. y por qué ya no. I'm really trying to accomplish two things here in talking Estoy tratando de about lograr this. dos cosas aquí mientras platico esto. I want to talk about unity in the church, Quiero hablar de unidad en la iglesia and the great need there is for humility and love. y la gran necesidad es de humildad y amor. We can disagree with one another on doctrinal things, Podemos estar en desacuerdo en doctrinas, but if we have humility and love, pero si tenemos humildad y and amor we center in Jesus Christ, y nos concentramos en Jesucristo, we're one family. pues somos uno, We belong together. nos pertenecemos. So I have no desire to convert Calvinism, Entonces, Calvinists, no tengo ningún deseo de convertir calvinistas away from their Calvinism. que para que dejen de ser calvinistas. I do want everyone to have humility and love one for another. Pero sí me interesa que tengamos aquí todos humildad y amor en nuestras relaciones unos con otros. But let me tell you my story. Déjenme les platico mi historia. I was a young Christian Yo era un and joven taught cristiano que me that- enseñaron que... Sorry. No problem. Are you stepping on my sermon? Yeah, I know Yeah, it. Yeah. I've heard it before. You heard me before. I was a young Christian and I was taught that after becoming a Christian, you could lose your salvation. Me habían enseñado, can you repeat that? I was taught that after you become a Christian, you could still lose your Me salvation. habían enseñado que después de ser cristiano podías perder tu salvación. I underlined every if in the New Testament. Yo subrayaba cada sí condicional en You el Nuevo will be Testamento. saved ¿Serás salvo? if Sí, you persevere to the end. perseveras hasta el final. I used to think of Baptists Yo pensaba de los bautistas as true Christians, como verdaderos cristianos, but mostly backslidden. pero... Can you repeat that? Backslidden, mostly. I thought Baptists were true Christians, but O que después se echaban para atrás. okay. Gracias. I'm sorry. Thank you, brother. Because they believed in eternal security. Porque creían en la seguridad de la How can salvación. you say that you'll be saved ¿Cómo puedes decir forever? que eres salvo para siempre? You have to keep following Jesus. Tienes que permanecer siguiendo a Jesús. Of course, as Baptists, we know that. Por supuesto, como bautistas sabemos eso. Only those who follow Jesus are saved. Solo aquellos que siguen a Cristo We son just salvos. believe if you're saved, you'll follow Jesus. Solo creemos que si eres salvo, pues entonces estás siguiendo a Cristo. But I was taught that Pero me no, your enseñaron- salvation was always at risk. Que no, que tu salvación siempre estaba en riesgo. Eso me enseñaron. That's not much of a gospel. Eso no es el evangelio. It leaves you feeling fearful. Te lleva a miedo. Will God reject me? Que Dios a lo mejor me va a rechazar. I came across some books that
said that Calvinistic books. Me encontré algunos libros calvinistas And they told me that wasn't true. y me dijeron que no era verdad, que esto no era They verdad. said that God's grace covers all my sins. Que la gracia de Dios cubre todos mis pecados. That once I'm saved, I'm always saved. Que una vez salvo, siempre salvo. And that was good news to Y me. eso era buenas noticias para mí. They said something else. Decían algo más. They said, from Decían- eternity past, Desde la eternidad en el pasado, God knew me. Dios te conocía, God loved me. te amó And God chose y me. te escogió. I grew up in a family Crecí en una familia where we Donde- were all on our own. Todos estábamos por nuestra parte. We're on our own. Estábamos solos. My parents were good people, Thank you. Mis padres eran buenas personas, but Pero- I had to fend for myself, as did my brothers and sisters. pero teníamos que rascarnos con nuestras propias uñas, igual que mis hermanos. I never grew up with a sense of being wanted. Nunca crecí con esta sensación de ser querido. And there's a message that God wanted me. Y entonces ahí encontré el mensaje de que Dios me quería. From all eternity, Desde God la wanted me. eternidad me quería. And it's pure grace. Y que de pura gracia, It was nothing I did, no era nada que yo nothing I hice, could do. nada que yo pudiera God hacer. chose me. Dios me escogió. I felt overwhelmed Me sentí impresionado by the grace of God. por la gracia de Dios. That was powerful. Fue poderoso. The idea that God was so gracious La idea de changed que my Dios life. fue tan gracioso por mí. As I began to study this doctrine, Comencé a estudiar esta doctrina. I realized that there were some controversial parts of it. Me di cuenta de que había algunos puntos controversiales. I think you probably know what they are. Imagino que ustedes conocen de lo que estoy hablando. Because Calvinism teaches that God chooses some but not others. Porque el calvinismo enseña que Dios escoge a unos, pero a otros no. From all eternity past, Desde la God eternidad en el chose some pasado, to be saved Dios escogió a unos para ser salvos and some not to be saved. y otros para no ser salvos. As I studied Calvinism, Mientras estudié calvinismo, I learned how to speak to that issue. aprendí cómo responder a ese problema I would tell people y le decía a las personas that God loves everyone, que Dios ama a todos, and I don't know why He doesn't choose some people. pero yo no sé por qué escogió solo a algunos. But I know it's not because He doesn't love them. No es porque no los ame, It's a mystery. es un misterio. So I said, God chose some, but not others. Dios escogió unos, pero no otros. There's some good reason that God has for not choosing some people, Dios tendrá alguna buena razón para no escoger a unos, but I know it isn't because God doesn't love them. pero no es porque Dios no los ame. That's what I said. Eso es lo que yo decía. Let me tell you how I changed. Déjenme decirles cómo cambié. As I was studying theology in school, Cuando estuve estudiando teología en la escuela, as I was fine-tuning my defense of Calvinism, cuando estaba yo precisando mi defensa del calvinismo, I couldn't escape this unpleasant feeling no podía escapar a esta sensación that somewhere deep in the heart of God, que en algún punto, profundamente en el corazón de Dios, there was a dark place where He was not gracious. había un punto negro donde Él tal vez no era tan gracioso, no tenía tanta gracia. I could say that He loved everyone. Yo podía decir que le amaba a todos. I'd argue for it, Es más, discutía al respecto. but in my heart of hearts, Pero allí en mi corazón I started wondering, empecé a preguntarme, could it be true that God would choose some and not others? ¿no será que Dios escogió, será posible que Dios escogió a unos y a otros no? Now, I want to be clear on something Déjenme ser claros al respecto. that Calvinist teachers, some very famous teachers, will often cover up. Que muchos teólogos calvinistas, Since I don't know Spanish, I don't know if you're saying what I just said. estaban encubiertos. Okay. You may or may not know this about me, Podrían saber esto o no sobre mí,
but for 12 and a half years, Por 12 años y medio I taught theology in seminary. enseñé teología en el seminario. I'm not saying that to try to impress No anyone. estoy tratando de impresionarlos. You've heard my stories Ya about escucharon myself. mis malas historias. You couldn't possibly be impressed. No pueden estar impresionados por mí. But I'm telling you Pero les because digo que I want you to know I do know what I'm talking about with what I'm about to tell de you. verdad sé de lo que estoy hablando, de esto que les voy a hablar, de verdad lo sé. Calvinists teach that God predestines all things. Calvinistas creen que Dios predestina todas las cosas, All things. todas las cosas, And he predestines them for his own glory. y que predestina todas las cosas para su propia gloria. So everything that happens for God's glory. Entonces todo lo que pasa, pasa para la gloria It de is the Dios. fulfillment of his purpose and plan. Es el cumplimiento de su propósito y plan. Now, if you think that part of his plan is your salvation, Entonces si tú piensas que parte de su plan es tu salvación, at first that feels al good. principio se It siente felt bien, good. It felt good to me. se sentía bien para mí, But I want you to really think through what it means. pero de verdad piensen lo que eso significa. It means Significa that God chose que Dios escogió from all eternity desde la eternidad to create some people crear algunas personas so that para que he could cast them into hell for his own glory. pudiera mandarlos al infierno para su propia gloria. I want that to soak in. No Calvinist teacher will tell that to you. Ahora pensemos, ningún maestro calvinista les diría esto, And they will even object to the way I put it. e incluso a lo mejor objetarían la manera en la que yo lo estoy poniendo, But I've been on the inside. pero he estado ahí dentro And the logic of la- the situation. y la lógica de la situación, If God preordains all things for his glory, si Dios preordena todas las cosas para su propia gloria, all things are the outworking of his will, todas las cosas son el resultado de su voluntad, and he chooses some to be saved and others not, y escogió a unos para ser salvos y a otros no, then those who are not saved, it's not because of their choice. y entonces aquellos que no son salvos no es por su decisión. Yes, they choose against Christ. Sí, ellos escogen en contra de Cristo, But why do they choose against Christ? pero ¿por qué escogen eso? Because they don't receive saving grace. Porque no reciben la gracia de Dios. So they were created Entonces fueron creados not simply with God knowing that they would eventually be lost, no solamente sabiendo Dios que finalmente iban a estar perdidos, but with God's decree that they sino would con be el lost. decreto de Dios de que iban a estar perdidos. God decreed their existence Dios decretó su existencia and their damnation y su condenación for his greater glory. para su mayor gloria. Let me ask you a question. Déjenme preguntarles, Does that sound like the God and Father of the Lord Jesus Christ? ¿suena eso como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Does that sound like a God who sends his son to die naked on a cross to save the world? ¿Suena eso como el Dios que mandó a su Hijo para que muriera desnudo en la cruz y salvara al mundo? Does that sound like the Father who yearns for the prodigal to come home? ¿Suena eso como el Padre que espera al Hijo pródigo que regrese? His eyes are on the horizon, and when he sees his son coming, he runs to him. Los ojos de este padre estaban en el horizonte y cuando ve a su hijo que se Throws his acerca, arms corre y around lo him. abraza, Kisses him. lo besa. And then when the elder brother is angry Y because entonces of cuando el it, hermano mayor está enojado por eso, he pleads with his elder brother to come into the le party. pide, le ruega que venga dentro de la fiesta. This isn't this high, lifted up God who says, you can be saved and you can't. No es este Dios que está acá alto y elevado y dice, tú eres salvo y tú no. This is a God who takes on flesh Ese es el Dios que toma en carne and propia, humiliates en humildad, himself that para he can salvar, save us. para salvarnos. It came to the point where I simply saw that Calvinism didn't fit Jesus. Llegué al punto en el que me di cuenta que el calvinismo simplemente no cuadraba con Jesús. And then I started rereading the Bible. Y empecé a releer la Biblia. Here's the problem we face. Este es el problema que enfrentamos.
When you open the Bible and Con- read different passages, Cuando abres la Biblia y lees diferentes pasajes, you tend to read them based on what you already believe. uno tiende a leerlos basado en lo que ya creemos desde antes. And there are certainly passages that speak of God's sovereignty, Y ciertamente hay pasajes que hablan de Dios muy soberano, speaks of God's providence, de la providencia de Dios even of predestination. e incluso de predestinación. But I would submit not in the sense that Calvinism has taught. Pero yo diría que no en el sentido en el que los calvinistas han enseñado. In America, it's caused quite a controversy En Estados Unidos esto ha causado una be- controversia because bastante. Calvinism has become a Jesus plus gospel in America. Porque el calvinismo se ha convertido en un evangelio del tipo Jesús más. People are saying, yes, Jesus, but La gente dice, sí, sí, Jesús, pero if you don't preach the doctrines of grace, si they tú no say, predicas las doctrinas de gracia, dicen the ellos, way we're preaching de them, la manera como then nosotros you're las not really predicamos, preaching the gospel. entonces no estás predicando el evangelio. If you don't preach election Y si tú no predicas elección the way we preach de election, la manera que nosotros predicamos elección, you're not preaching the no gospel. estás predicando el evangelio. And then there's this sense that we know, Y entonces está este sentimiento de que sabemos, and you pastors that don't see this, nosotros you sabemos, don't know. pero ustedes como que no, You don't understand. no lo entienden. You don't understand the full gospel. Tú no entienden el evangelio completo. Let me tell you, if Déjenme you decirles. preach Jesus Christ, Si tú predicas a Cristo, you preach the full gospel. predicas el evangelio completo. And anyone who preaches Jesus plus Y cualquiera que predica a Jesús and más, then demands that everyone else, y entonces demanda que preach the todos same. prediquen lo mismo, they are dividing the church. están dividiendo la iglesia. ¿Sí o Now, no? I have spoken strongly. Ahora, he hablado fuertemente. I wonder if too strongly. Quizá demasiado fuerte. Because I want it to be very, very clear what's Porque- at stake here. Porque quiero ser muy claro qué es lo que está en juego aquí. But I do not want to be understood to be saying Pero no quiero que se piense que estoy diciendo that someone who affirms a form of Calvinism que cualquiera que afirma alguna forma de calvinismo cannot be a wonderful Christian, no puede ser un cristiano maravilloso. provided we remember that God is good Debemos recordar, si recordamos que Dios es bueno and that God loves all people. y que Dios ama a todas las personas, I may think the Calvinist is inconsistent pienso que el calvinismo es inconsistente because they say God loves all people when he only chooses some. porque dice que Dios ama a todos, pero solo escoge a unos. I may think that's logically inconsistent, Yo veo que eso es lógicamente inconsistente. but if that person has humility Pero si esa persona tiene la and humildad loves Jesus y ama a Cristo and loves other believers, y ama a otros creyentes, fine. está bien, That's fine. está bien. The thing about Calvinism that it does so well La cosa con el calvinismo es que no hacen esto muy bien. is it reminds us all Que nos, that we're not saved because we're good. la cosa que está bien con el calvinismo es que nos recuerda a todos que no somos salvos porque somos buenos. In fact, that's one of the reasons I was a Calvinist. De hecho, es una de las cosas por las que yo era calvinista. It seemed to me if we talk too much about free will, it starts sounding like we save ourselves. Para mí es que si hablamos demasiado acerca del libre albedrío, al final de cuentas podríamos incluso predicar que nos salvamos a nosotros mismos. I'm such a wonderful person who chose God. Sí, claro, yo soy una excelente persona porque escogí a Dios. That sounded like a good work to me. Suena como buenas obras. And I don't sing Amazing Free Will. Y no cantamos, oh, libre albedrío, oh, maravilloso. I sing Amazing Grace. Cantamos gracia admirable.
And the Calvinist says there is nothing about you Y los that earns calvinistas dicen, salvation. no hay nada que haya en ti que merecía salvación. God came to you in grace. Dios vino a ti por gracia. God chose you from eternity past. Dios te escogió en la eternidad pasada. I want to affirm that God's grace is real. Yo también quiero afirmar que la gracia de Dios es real. And I'll lock arms with my Calvinist brother or sister. Y ahí junto brazos con mis hermanos calvinistas y hermanas. I just don't want to understand it in a way that turns it into ungrace. Solo no quiero entender el calvinismo de una manera en la que suene a no gracia. I don't want to talk about God's grace to his chosen No quiero hablar de la gracia de Dios para sus elegidos in a way that makes God ungracious to everyone else. en una manera que suene que Dios no tiene gracia con todos los demás. Does that make sense to you? ¿Tiene sentido para eso? ¿Para ustedes lo que estoy diciendo? It's so very, very important. Es muy importante. I've had many students in seminary He tenido muchos estudiantes en el seminario who were attracted to Calvinism. que son atraídos por el calvinismo. It seems to me every single one of them were quite intelligent. Y a mí me parece que cada uno de ellos era inteligente. They studied very hard. Estudiaban muy duro. They studied the scriptures, La Biblia estudiaban, which is a good thing. lo cual está muy bien. And in America, no one becomes a Calvinist because they just drift with the culture. Y en Estados Unidos nadie se convierte en calvinista solamente porque se deja llevar por la cultura. Americans are all about individual freedom. La cultura americana es todo, tiene todo que ver con la libertad individual. We are notoriously committed to individual freedom. Somos famosos por nuestra individualidad, individualismo. So, when someone becomes a Calvinist in America, Entonces, cuando en Estados Unidos alguien se convierte en calvinista, usually they've thought it through generalmente es porque han and they've pensado studied very y hard. han estudiado mucho. I don't know if it's like that in Mexico, No sé si sea más o menos igual aquí, but I suspect it is. pero sospecho que sí. I would encourage you on this doctrine. Los quiero motivar If you're confronted with it, que si son confrontados con if esta doctrina, if it becomes divisive in your church, si se convierte en causa de división en sus iglesias, the real key is Colossians. el secreto, la clave es Colosenses. Jesus Christ is the fullness of God. Jesucristo es la plenitud de Dios, Not Jesus and some theory about election, no Jesús y alguna teoría sobre la elección, but Jesus. pero Jesús. And any teaching that violates the spirit of Jesus can't be right. Y cualquier doctrina que viole el espíritu de Jesús no puede estar bien. Even if you can quote a Bible verse that seems to teach it. Ni siquiera, incluso si puedes citar algún pasaje en la Escritura que parezca que está afirmando esa Even if you doctrina. have fine sounding arguments. Ni siquiera si encuentras buenos argumentos y muy finos. I have not found in talking with some younger Christians who've been kind of drawn into this Lo he encontrado cuando he platicado con jóvenes que han estado entre that arguing helps. que discutir ayude mucho. But I do tell my story about my concern and my worries about the goodness of God. Pero les cuento sobre mi experiencia y sobre la bondad de Dios, que es lo que está en juego aquí. And perhaps that would help you as well. Y quizá esto les ayude también. God is always a good God. Dios es siempre un Dios bueno. In him there is light, there is no darkness at all. En Él hay luz y no hay nada de oscuridad. The New Testament doesn't say Jesus died for some. El Evangelio no dice, el Nuevo Testamento no dice que Jesucristo está como a favor de unos. He died for all. Él murió por todos. And that's what we have to preach. Y eso es lo que tenemos que predicar. So, two concerns Entonces, that have been behind what I've been saying. Dos preocupaciones que tienen que ver con todo lo que yo he estado diciendo. The first concern is that how important it is that we center on Jesus and make our unity in Jesus. Primera preocupación, que debemos centrarnos en Jesús y fundar nuestra unidad en Jesús. That we need to stand firm on those truths and not allow Jesus plus Que necesitamos afirmarnos en esta verdad y no permitir un Jesús más to divide
the church. No permitir que esto nos divida. That we have to have humility and love toward Que others. debemos tener humildad y amor con otros. At the same time, we need to be wide-eyed and aware Y al mismo tiempo tenemos que estar bien atentos of where certain doctrines can lead. de a dónde nos pueden llevar ciertas doctrinas. So in theology, you have Calvinists, you have Arminians. Entonces en teología tienes calvinistas, arminianos. Pastor here, I don't even know what he's not either of them. Yo no- He's kind of you kind of are somewhere in between both of them, aren't you? Entonces el pastor está como una cosa ahí medio rara en medio. No dijo medio rara, yo lo dije, He perdón. was showing me a passage in one of his books, and I thought, this is good. This is gospel. This is Jesus. Me estuvo enseñando algunos de los pasajes de sus libros y yo dijo, esto está padrísimo, esto es Jesús, esto es el Evangelio. So you have these different sides, but Entonces we tenemos can't estos let lados. those take over. It's got to remain Jesus Christ. Pero no podemos dejar que eso nos lleve, tenemos que concentrarnos en Jesús. But God is always good. Que Dios Amen. es siempre bueno. Amen. Amén. Amen. God bless you. Dios los bendiga.